Gracias, Manuel. Gracias a todos ustedes por venir hoy. ¿Se escucha bien? Cuando me invitó Candelaria para venir hoy, dije, bueno, déjame pensar si tengo algo interesante para decirles, así que me rompí un poco la cabeza. Espero que haya salido algo. Como ustedes saben, la historia es un tema que me interesa mucho, así que les voy a tirar un poquito de historia, no se van a poder escapar, pero básicamente la idea es hablar de lo que pasa en el mundo. Tengo básicamente dos preguntas a las que voy a intentar darle una respuesta. La primera es por qué estamos como estamos, y no quiero hacer el típico análisis que puedan ver en los diarios, sino más bien darle una perspectiva histórica. Y después cómo va a afectar a la economía argentina el contexto internacional. Y ahí hay cuatro temas que quiero tocar. Uno, lo que se llama el viento de cola. Otro, lo que yo llamo Trumponomics, que básicamente qué es lo que significa la política económica de Trump. Muy brevemente sobre el acuerdo del fondo. Y después del tema de la semana pasada, del upgrade de MSCI, sobre el que se habló mucho pero que se entiende poco, a mi juicio. Me voy a tomar una venganza, porque el año pasado estuve en un panel junto con el ministro Dietrich, en el cual tuvimos un intercambio y después del intercambio él dijo, no vamos a hacer ningún ajuste fiscal después de las elecciones. Esto fue en mayo del año pasado, y estábamos en el panel con José Luis Daza, que es un hedge fund manager de Nueva York. Tanto José Luis como yo argumentamos que el sendero de ajuste fiscal era insostenible y que íbamos a tener problemas. Nos refutó Dietrich, nos dijo no va a haber ajuste fiscal, no solo no va a haber ajuste fiscal, que no nos interesa, le dijo a José Luis, porque yo no tenía ningún inversor, pero le dijo no nos interesan ustedes como inversores, tenemos un montón de inversores que viven en la Argentina, así que creo que lo menciono no solo por una cuestión de venganza, como les decía, sino porque creo que es un reflejo de algo que es muy importante para entender la gestación de lo que pasó. Y yo creo que cuando el gobierno, o cuando la gente asociada al gobierno toma el poder, mira el contexto internacional y hace sus consideraciones de política interna y hace su evaluación de la situación. Y de esa evaluación de la situación comete para mí un error de diagnóstico muy fundamental, que yo lo pude ver meses antes. Me acuerdo de un almuerzo que tuvimos con Agustín, con Federico Sturzenegger, que todavía no estaba confirmado como presidente del Banco Central. Esto era 2 meses antes de las elecciones, y estuvimos en un almuerzo y nosotros le expresamos nuestra preocupación en el caso de que ganaban por la herencia del kirchnerismo. Y básicamente Sturzenegger nos dijo, nah, no se preocupen, esto es cuestión de fine tuning, ¿okay? Movemos para acá, la política monetaria para acá, hacemos todo, está todo ok. Y nosotros, no sé si Agustín te acordás, nosotros lo mirábamos diciendo, este tipo sabe algo que nosotros no sabemos. Evidentemente no lo sabía. Yo creo que él, Sturzenegger y Durán Barba son los grandes responsables de esta situación que inevitablemente degeneró en lo que estamos hablando acá. Durán Barba porque es el planteador de la tesis de que la política domina a la economía, y Sturzenegger tiene una gran responsabilidad más allá de lo que hizo con las LEVACs en el Banco Central, porque Sturzenegger era el economista con la formación económica más sólida de los asesores de Macri. Macri fue a Harvard, donde Sturzenegger era profesor, lo sacó y se lo trajo. O sea que era el asesor económico más técnico. Y si ustedes leen los trabajos de Sturzenegger cuando era académico, se van a dar cuenta que lo que decía cuando era académico no tiene nada que ver con lo que hizo cuando estuvo en el gobierno. Es decir, Sturzenegger en algún momento se compró la idea de Durán Barba, y no solo la compró, sino que la validó. Y esa idea es, para mí, el origen del gradualismo, que fracasó, mal concebido y peor implementado, a mi juicio. Y aclaro, antes de que piensen que soy necesariamente opositor al gobierno, sino al revés. Yo quiero que al gobierno le vaya bien. Creo que la Argentina tiene que
terminar con el populismo. Fui fiscal en La Matanza para defender los votos de Cambiemos, o sea que yo estoy totalmente alineado con la idea genérica de que tenemos que cambiar, pero no puedo dejar de expresar mi opinión cuando veo que las cosas se están haciendo de una manera que es equivocada. Entonces, lo primero es que, a mi juicio, tenemos que entender que el problema central de la Argentina es la inflación. Y la inflación, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos gobiernos de los últimos 100 años crecieron más de 2% por año con una inflación de 27,4% al año? ¿Cuántos gobiernos? Bueno, les digo la respuesta. Acá va la primera parte de la historia. 0. ¿Okay? Ningún gobierno que tuvo en promedio una inflación por arriba del 27% creció al 2%. Para que les den una idea, desde el año 60 hasta hoy Chile crece al 2,5% PBI per cápita. Brasil creció al 2,1% PBI per cápita. Nosotros estuvimos creciendo al 1,6%, estamos muy por debajo. Pero no se puede crecer con inflación. Se puede crecer un año, hubo años, si bajamos un poco las exigencias, bajamos la inflación a 20 y la tasa de crecimiento al 2, les puedo decir que hay 10 años en los cuales la Argentina cumplió esas dos condiciones, pero son anomalías, digamos. Y lo que tenemos que entender es que la inflación es la manifestación más visible, porque hay otras, no es la única, pero la manifestación más visible de que está en funcionamiento, está vigente un sistema económico populista. ¿Okay? Y un sistema económico populista es un sistema que niega la razón de ser de la economía. La economía dice que los recursos son escasos y hay que buscar la manera más eficiente de asignarlos a usos para satisfacer demandas ilimitadas. El populismo dice no son escasos los recursos, podemos siempre satisfacer la demanda. Al final nunca la satisfacen, pero en el proceso generan estos problemas. Y la tercera cosa que tenemos que entender es que el populismo es una adicción cultural de los argentinos. O sea, Perón ganó con 54% o 56% en el 46, ganó con casi 60% en el 73, Cristina ganó con el 54% en el 2011. No es que lo impuso alguien al populismo. El populismo está, digamos, metido en el ADN cultural argentino. Y para demostrárselo les muestro este gráfico con muchos colores, no es una obra de arte contemporáneo, es un gráfico que muestra el índice de populismo económico, que es un índice, en una época se me dio por inventar índices, este fue uno de ellos, y va desde 1914 hasta hoy, este índice para cada gobierno, y está normalizado y expresado en una escala de 1 a 10, es decir, 10 significaría el mayor nivel de populismo y 1 el menor. Con lo cual esto se puede dividir en dos partes el gráfico, la de arriba, más oscurecida, que sería populismo, y la de abajo, que sería no populismo. Lo que pueden ver es que el populismo no es privativo del peronismo. O sea, la política económica de Alfonsín también se puede caracterizar como el populismo económico. Y cuando hablo de populismo económico, les acabo, este índice es totalmente objetivo, está construido en base a, por ejemplo, variables como gasto público sobre el PBI, nivel de empleados públicos, brecha entre el dólar oficial y el dólar libre, retenciones a las exportaciones, es decir, todas las cosas que hace el populismo en un momento dado, que se reflejan en esas variables, y es obviamente un resumen y no es toda la realidad, pero muestra algo muy interesante que ha sido bastante cíclico el populismo en la Argentina, o sea que vuelve, que no aprendemos, o sea, repetimos la misma historia. Entonces, vamos a hacer ahora la otra parte de la historia y vamos a decir algo que quizás ustedes no sepan, que básicamente
antes de 1945 la Argentina no tenía problema de inflación. Es más, la inflación promedio de la Argentina hasta 1945 fue menor que la de Estados Unidos. Esto es un dato. Ahora, ¿qué pasó después? Veníamos de ese nivel, nos fuimos a este otro nivel. Desde el 45 hasta 2017, el promedio fue casi 144%. Estados Unidos se quedó bastante más abajo. Por eso le digo, el problema central de la Argentina es la inflación. ¿Y qué es lo que pasó en la Argentina antes y después de 1945? Bueno, acá lo ven. El gasto público se duplicó, el déficit fiscal más que se duplicó, y el índice de populismo que les mencionaba antes, que estaba por debajo de 5,5, de 5, perdón, que es el punto intermedio, en promedio del 45 hasta el 2016 estuvo en casi 7. Es decir, la inflación es la manifestación, una de las manifestaciones, y la más visible quizás, de la existencia de un régimen económico populista. Y para que vean el problema que significa, esto muestra al principio de cada década los 10 países con mayor inflación del mundo. ¿Ok? Entonces empezamos con la década del 60, del 70, del 80, del 90, 2000 y de 2010. Bueno, ahí tenemos nosotros siempre a la cabeza, siempre en el top 10, digamos. Excepto en la década del 2000. La década del 90 estamos mal porque empezamos con hiperinflación, entonces el promedio de esa década está muy alto, pero en realidad, si ustedes ven a partir del 91, 92, del 92 hasta el 2001, la Argentina estuvo en el top 10 de menor inflación. Sin embargo, cuando hacemos, como les digo, esto es un poco arbitrario, elegir el principio de cada década, pero bueno, la realidad es que seguimos porque la década del 2010, que va del 2010 al 2019, estoy usando los pronósticos de inflación para este año y el año que viene. O sea que vamos a terminar esta década también entre los 10 países de mayor inflación del mundo. O sea, estamos igual que en los 70, no aprendimos nada. Tremendo. Bueno, como la inflación ha sido un problema, obviamente muchos gobiernos han tratado de resolverla. Y hubo 10 planes en la historia argentina que tuvieron más de 24 meses, o 24 meses de duración. Hubo un montón de planes que ni duraron. El de López Murphy, no me acuerdo, Agustín, ¿cuánto duró? ¿Una semana? Más o menos. Bueno, Pinedo también en un momento. Hubo varios planes que ni siquiera pudieron durar. Acá solamente pongo aquellos que tuvieron alguna persistencia en el tiempo. Y hay 10, curiosamente, más el último que llamamos Macri 1. Llamamos Macri 1 porque ahora ya empezamos Macri 2. Porque el Macri 1 duró 2 años y medio, ¿no? Entonces acá pongo cuándo empieza, cuándo termina, quién fue el ministro de Economía. Lo interesante es que estos 10 planes del pasado, en un estudio que yo hice y publiqué creo que en el 2016, hay 5 planes que fueron exitosos y 5 planes que no, que fueron no exitosos, digamos. Obviamente, uno cuando habla de exitoso es un concepto vago, hay que definirlo para poder cuantificarlo. Yo lo definí de esta manera. Primera condición es que dentro de los 24 meses de implementado consigue reducir la inflación anual al 20% por debajo. Y esa primera condición también es lo que distingue a un plan de ser de shock versus un plan gradualista. La segunda es si ese plan, una vez que llegó a ese nivel, desde el mes 25 hasta el fin del plan, cual fuera la razón que fuera, la pudo mantener debajo del 15% anual. ¿Okay? Y lo interesante de este análisis es que si un plan económico en la Argentina en los últimos 70 años no consiguió bajar la inflación por debajo del 20% en los primeros 24 meses, nunca lo logró. Entonces, ya el año pasado, cuando llegábamos a los 24 meses, yo miraba la historia y esto es imposible. Las palabras más
peligrosa, la frase más peligrosa en el mundo de la economía y las finanzas es: esta vez es diferente. Esta vez es diferente. Esto lo decían dos economistas, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, que escribieron un libro que se llama This Time is Different. Y lo que te dice la historia económica, y por eso siempre insisto que la historia económica es fundamental, es esto. En realidad, si no lograste bajar a menos de 20% de la inflación, no la lograste bajar nunca. Fuiste un fracaso. Y si ponemos los 10 planes más el último, con Pratgay y Duhovne, vemos básicamente lo que les estoy diciendo. O sea, en la primera línea está la inflación con la cual empezaron. En la segunda línea está el promedio del mes 23, 24 y 25. Y en la última línea es el promedio de inflación en el resto de los meses de duración de ese plan. Y como pueden ustedes ver, hay 5 planes exitosos: Gómez Morales, Alzogaray, Krieger Bacena, Cavallo y Lavagna. El resto fracasó. Fracasó porque nunca logró, digamos, por ejemplo, si ustedes ven cómo empezó el plan Macri 1, empezamos a 28,4, y esto es un optimismo, digamos, esto es una estimación, digamos, pero estamos más o menos en el mismo lado. O sea que el gobierno no consiguió nada en términos de la reducción de la inflación. ¿Y qué podemos saber de estos planes? Bueno, lo primero es que los planes exitosos nunca fueron gradualistas. Es decir, lograron reducir la inflación dentro de los 24 meses de implementados. ¿Okay? La segunda es que siempre incluyeron, disciplina monetaria y fiscal. Y la disciplina monetaria y la fiscal era no solo reducir el gasto, sino aumentar los impuestos. Obviamente en circunstancias distintas a las que tenemos hoy. La tercera es que no era necesario imponer controles de precios y salarios para conseguir bajar la inflación. Gómez Morales lo hizo, pero bueno, digamos, Cavallo no lo hizo y la inflación bajó. La cuarta es que los planes ortodoxos, y ahí también hice una distinción, digamos, entre ortodoxos, híbridos y heterodoxos. Los heterodoxos dicen: la disciplina monetaria no es el problema, la inflación no es un problema monetario, la inflación es un tema de puja de ingresos, lo que necesitamos son políticas de ingresos. Bueno, esos planes nunca tuvieron éxito. Los planes híbridos son los que incluyeron ortodoxia los planes híbridos incluyeron una mezcla de ortodoxia y un poco de heterodoxia. La quinta observación histórica es que los planes que lograron bajar la inflación llevaron a la economía a un crecimiento mayor del PBI, lo cual también echa por tierra el mito de que reducir la inflación implica la recesión, etc. No, los planes que lograron bajar la inflación en la Argentina llevaron a la economía a crecer más. Y esto es un dato histórico. Y finalmente, que tiene que ver con la charla de hoy, es que el nivel de las tasas de interés de Estados Unidos no está necesariamente asociado al éxito. Sin embargo, los términos del intercambio sí. Y acá digo condición necesaria, pero en realidad no es una condición necesaria. Digamos que cuando los planes fueron exitosos, los términos del intercambio fueron favorables. Entonces, en base a todo esto, ustedes dirán, bueno, ¿cómo estamos en comparación con estos planes? Bueno, les voy a mostrar unos gráficos para que no se duerman. El amarillo obviamente es Macri, y acá lo que muestro es el promedio del déficit, por ejemplo. T igual 0 es el año anterior, de cuando empieza el plan, y en los primeros 4 años. Entonces ahí ya vemos una diferencia fundamental entre Macri 1, los planes exitosos y los planes fracasados. O sea, los planes exitosos, como ven ustedes, ojo, el déficit acá está expresado
con el signo invertido, o sea que esto significa superávit. Esto es déficit y esto es superávit, pero en realidad sabemos que el déficit tiene signo negativo. Y básicamente el nivel de déficit primario del gobierno de Macri hasta ahora ha estado muy cercano, porque obviamente si lo pusiéramos a clasificar en esta clasificación que les mencioné, claramente cae entre los planes fallidos. Y como les digo, es un plan que terminó. En mayo, cuando se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, terminó el plan Macri 1. Lo segundo es el gasto público. Bueno, acá también. Y acá lo mido como porcentaje del nivel de gasto público el año antes de asumir. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? El año antes de asumir el gasto público está 100%. La cuestión es qué es lo que hago yo con el gasto público de ahí en más. Y como vemos, la reducción del gasto público es muy tímida. En los otros planes fue mucho más drástica. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los planes exitosos, ya el primer año había una caída de más del 10% en relación al gasto público del año anterior asumido. Este gráfico les muestra la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, lo mismo. Lo del tipo de cambio real, que curiosamente en la era Macri tuvimos un periodo de apreciación muy fuerte en el 2016 y obviamente en este año estamos recuperando por la depreciación de los últimos tiempos. Y este gráfico es muy interesante. Este muestra el saldo en la cuenta corriente del balance de pagos como porcentaje del PBI, y en este caso los signos no están invertidos, o sea que lo que vemos acá es el déficit y acá el superávit. Y una de las características que estamos viendo de este plan es un fuerte desequilibrio externo, que es como un outlier estadístico en relación a la historia. En cuanto a los términos de intercambio, el gobierno tuvo más suerte que algunos otros planes. Los términos de intercambio miden la relación de precios entre lo que exporta la Argentina y lo que importa. Así que en ese sentido el gobierno ha tenido suerte. Si ustedes miran, por ejemplo, los últimos 4 planes económicos de la Argentina, la línea azul es lo que le tocó a Cavallo. Estos son trimestrales, son índices trimestrales. Y está todo en la misma escala. Empieza 100 el primer mes de gestión. Y como ven, Macri no tuvo ni de cerca la misma suerte que tuvieron Cavallo y que tuvieron Lavagna, pero tuvo mucho más suerte que Kicillof, que por otra parte hizo un montón de otros errores, pero digamos, estamos mejor en términos, con los términos de intercambio que cuando empezó. Estamos 105 versus 100. Lo que pasa es que estos otros planes de entrada tuvieron un fuerte impacto de los términos de intercambio. Y esto es muy importante. Macri tuvo bastante, pero no tuvo lo mismo. Y además, ahora parece, y de eso vamos a hablar ahora, que los términos del intercambio no van a ser tan favorables. Y esta es la segunda parte de la charla. Y voy a empezar con una cita de un economista argentino, Adolfo Canitrot. Quizás ustedes se acuerdan que fue funcionario viceministro de Economía de Alfonsín y luego funcionario de la Alianza. Era un economista muy serio, pero bueno, tenía algunas ideas equivocadas. Pero bueno, tenía esta frase que es muy buena, que dice: cuando hay un gobierno que no es peronista, el mundo se pone de acuerdo en andar mal. Obviamente lo veía de la perspectiva quizás de la experiencia de la Alianza. Pero yo creo que Canitrot se equivocó. Se equivocó en la relación causal. En realidad, cuando el mundo está bien, o cuando el mundo se pone de acuerdo en andar bien,
los argentinos nos ponemos de acuerdo en hacer la gran fiesta populista. Y cuando el mundo empieza a andar mal, hay un gobierno no peronista al cual le llega la cuenta que hay que pagar por la fiesta. O sea que esta frase me la adjudico yo. Así que, el populismo no funciona, no es viable sin viento de cola. Y voy a hablarles de justamente qué es viento de cola. Una frase que se empezó a hablar en la Argentina ya por el 2003, 2004, hay mucho viento de cola. Me interesó mucho este tema del viento de cola y construí un índice de viento de cola. Esta era mi fase de hacer índices. Pero básicamente, ¿el viento de cola qué es? Que básicamente tenemos precios internacionales muy favorables para las exportaciones agrícolas, porque eso lleva mayor ingreso de dólares al país, menor déficit comercial y es más fácil repagar la deuda externa. Y la otra cosa que queremos es que las tasas de interés de Estados Unidos estén más bajas, porque eso significa menor ingreso de dólares para pagar la deuda externa y además es más fácil atraer inversión extranjera y además hay menor costo de capital para las empresas argentinas. Entonces, esto está resumido en un índice que le puse el nombre TWIN, que lo publica la UCEMA. Y este es un gráfico que les muestra cuál es el índice de viento de cola para la Argentina desde el año 93 hasta hoy. Y es un poco más complejo de lo que yo les acabo de mostrar porque incluye variables como la volatilidad de los mercados, otras variables financieras. Este índice tiene un componente que es el agro y otro componente que es la receptividad de los mercados financieros para países emergentes, ¿no? Entonces lo que ven ustedes acá, la parte sombreada, esto es el kirchnerismo. Y lo que ven es que el viento de cola, que es básicamente, históricamente, todo lo que está por encima de este nivel, tuvo un aumento fenomenal durante el kirchnerismo. Y la única baja, esto fue la crisis del 2008, pero fue una baja, digamos, muy abrupta, pero que se recuperó fácil o rápido. Y el punto máximo del viento de cola fue a mediados del 2012, acá. La línea negra esta es un promedio móvil, este es el índice propiamente dicho, llega a 10 y eso es más o menos julio-agosto del 2012. Y no es casual que el modelo kirchnerista empieza a hacer agua a partir de entonces, porque como ustedes pueden ver, el viento de cola empieza a soplar en contra. Entonces todas las fantasías de la matriz productiva con inclusión social y todo lo demás empezó a no funcionar porque la soja ya no permitía financiar estos delirios. Entonces la cuestión básica que todos queremos saber es qué va a pasar con el viento de cola. Y yo no sé qué es lo que va a pasar con el viento de cola, porque si supiera me estaría dedicando a eso, de estar charlando con ustedes. Pero tengo la historia y hay dos cosas que me interesa entender. Primero, cuál es la relación entre los precios de los commodities y la tasa de interés. Y acá voy hasta el año 82, o sea, bastante historia. Y aquí tienen los precios de los commodities agrícolas. Y esto es un promedio de trigo, maíz, soja, etc. Y en este otro línea, lo que ven es la tasa de interés en dólares de largo plazo del bono 10 años del Tesoro de Estados Unidos. No hay que hacer mucha estadística para darse cuenta que están inversamente correlacionados. Es decir, cuando sube la tasa, bajan los commodities, cuando baja la tasa, suben los commodities. Es una relación causal, es una relación estadística, no estoy pretendiendo que hay una teoría detrás de esto. Aunque hay, obviamente, razones por las cuales esto sucede. Para que interpreten bien el gráfico, este es un gráfico con variables normalizadas y reexpresadas en la escala de 1 a 10. Es decir, que el máximo del periodo es 10 y el mínimo es 1. Entonces, fíjense ustedes que cuando
los commodities están en su máximo punto, la tasa está en su mínimo punto. La otra relación que es interesante es la relación entre el precio de los commodities y el dólar. Y cuando hablo del dólar no hablo del tipo de cambio argentino, estoy hablando del dólar, el tipo de cambio real de Estados Unidos. Es decir, cómo está el dólar en relación a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Y de vuelta vemos los precios de los commodities y vemos el dólar, el tipo de cambio real de Estados Unidos. Y nuevamente vemos la misma relación inversa. ¿Okay? Ahora, si ustedes ven todo este periodo y se hacen las correlaciones, lo que muestra claramente que esta correlación inversa existe. La tasa y los commodities es una correlación más negativa, y la tasa y el dólar obviamente tienen una correlación positiva. Si nos acercamos solamente a este siglo, lo que vemos son tres cosas: que se profundiza la relación inversa entre commodities y tasa, que se profundiza la relación inversa entre commodities y dólar. Es más, se profundiza más la relación inversa entre commodities y dólar que la relación entre commodities y tasa, y que se fortalece o aumenta la correlación positiva entre la tasa real de Estados Unidos y la tasa de interés, que también eso también tiene su lógica. Con lo cual, lo que nos interesa saber es hacia dónde van las tasas. Y bueno, vamos a hacer un panorama más reciente. Acá tenemos los commodities, que en 2012 llegaron a su punto máximo. Acá tenemos la tasa de 10 años, que como ustedes pueden ver, desde septiembre, mediados del 2016, empieza a subir. ¿Okay? Después de haber llegado a su punto mínimo, estamos subiendo. Y el dólar, que empezó a subir antes y ha recuperado bastante de su nivel. Y ahora, en los últimos 2 meses en particular, ha tenido un fortalecimiento importante. Lo interesante es que en los últimos 2 meses el dólar subió y los precios de los commodities subieron, lo cual va en contra de la correlación que yo les había indicado antes. Como les digo, en todos estos gráficos en economía, cuando miramos, las relaciones no son perfectas, pero sí nos dan una tendencia de largo plazo. Entonces la cuestión es qué va a pasar con las tasas. Y para entender qué va a pasar con las tasas, ahí sí hay un tema fundamental. Que en Estados Unidos el déficit está para quedarse. Como escribí hace no mucho en un artículo, el populismo de derecha termina con resultados similares al del populismo de izquierda, pero por razones distintas. Populismo de izquierda porque se va de mambo con el gasto, y el populismo de derecha porque baja demasiado los impuestos sin reducir el gasto. Está bien bajar los impuestos, no estoy en contra de eso. El problema es que si bajamos los impuestos y no bajamos el gasto, tenemos un problema. ¿Qué es lo que va a tener Estados Unidos? Estos son los déficits proyectados para Estados Unidos de acá al 2028 en relación al PBI. Y este es el nivel de la deuda pública de Estados Unidos proyectado hasta el 2028. Estas son proyecciones de la Agencia de Presupuesto del Congreso, Congressional Budget Office. El promedio del déficit para esos 10 años va a ser casi 5% del PBI. Si ustedes suman todos esos déficits en dólares, estamos hablando de casi 20 veces el tamaño de la economía argentina. ¿Qué es lo que significa? Es que va a haber una aspiradora sobre el mercado de fondos, porque el Estado norteamericano se va a tener que financiar. El tema es que al mismo tiempo la Reserva Federal está revirtiendo una política que empezó en el 2008 de comprar bonos del Tesoro de largo plazo y bonos
lo que se llama mortgage-backed securities, como ven ustedes, está reduciendo la posición gradualmente, no tan gradualmente. Esto empezó mediados del año pasado, ¿okay? Esa es la cartera de securities de la Reserva Federal. Y obviamente al vender posiciones grandes en bonos de largo plazo, eso tiene su impacto también sobre la tasa. Para que ustedes se den una cuenta de la magnitud, estamos hablando de 4 billones de los nuestros o 4 trillion de los norteamericanos. Y lo que ha vendido ya desde el año pasado hasta hoy son básicamente 100.000 millones de dólares. O sea que es una cifra importante, incluso para el mercado de bonos de Estados Unidos. La Fed no solo está revirtiendo esta política monetaria no convencional que empezó en el 2008, sino también está aumentando la tasa de su política monetaria convencional, que es la Federal Funds. Como ven ustedes, desde el año 2016 empezó una suba, esta es la tasa de corto plazo, ya estamos casi a 2%, que nos lleva a los niveles que estábamos pre-crisis. La Fed Funds está en casi 2% y la tasa de largo está casi en 3%. Al mismo tiempo, estamos en una economía en pleno empleo. Estados Unidos hoy tiene una tasa de desempleo por debajo del 4%, que es la tasa más baja de la historia, creo. Creo que hubo un solo año donde estuvo más baja. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que esta es una economía bastante recalentada, con un déficit fiscal recurrente de casi 5% del PBI, y eso indica que las tasas se van para arriba, y de hecho se están yendo para arriba. Esta muestra la tasa a 10 años de Estados Unidos, desde el año 2008, vean ustedes cómo bajó por debajo del 2%, y después a partir del 2016, el gráfico es en meses, empieza a subir, hoy estamos por acá, y estas son las proyecciones del mercado. O sea, el mercado está planteando que a fines del 2020 estamos en 4%. De hecho, el presidente de JP Morgan hace poco dijo que iba a estar en 4%, incluso antes. Lo cual es muy importante para la Argentina porque obviamente este es el piso por sobre el cual se tiene que financiar la deuda externa argentina. A este panorama financiero que les acabo de mencionar, le tenemos que agregar otro panorama que va a generar cada vez más problemas, que es la política monetaria, la política económica de Trump, que yo llamo Trumponomics, que básicamente tiene como ingrediente principal el proteccionismo, las reglas arbitrarias del capitalismo de amigo. Ya lo vimos a Trump haciendo arreglos particulares con empresas. Lo hizo con una empresa de aires acondicionados cuando empezó su mandato. Ahora se las agarró con Harley Davidson, que es una empresa que curiosamente es una empresa con la que tiene mucha afinidad la base de votantes de Trump. Pero esta empresa dijo, no, con estas tarifas que le impone Europa no podemos competir, vamos a poner una planta en la Unión Europea, y Trump dijo, les voy a poner impuestos, los voy a arreglar con impuestos. O sea, que en un país como Estados Unidos, el presidente amenace a una empresa y que le diga a una empresa que la va a fundir, significa que, digamos, tenemos que entender la magnitud de lo que esto significa. Vamos a tener los déficits, porque por un lado hubo una reforma impositiva que tenía muchas cosas buenas, pero los gastos no bajan. Si bajamos los impuestos pero no bajamos los gastos, no hay curva de Laffer que funcione. O sea, la curva de Laffer funciona si no aumentan los gastos. Tenemos la economía recalentada. Yo creo que Estados Unidos va a ir a una desaceleración, y además, si este tema del proteccionismo sigue, vamos a tener problemas. La soja ya se vio afectada, estuvo al nivel más bajo en los últimos 12 meses. ¿Por qué?
porque China está respondiendo a esta guerra comercial y eso está perjudicando a los farmers de Estados Unidos. Los precios de la soja han caído. Obviamente un tema importante para Argentina. O sea que el panorama de Trumponomics, para mí, yo soy bastante pesimista. Para mí Trump es un populista de derecha, tan malo como los populistas de izquierdas. El populismo, a mi juicio, siempre significa una involución y creo que para Estados Unidos va a hacer mucho daño. Llegamos entonces al acuerdo del fondo, que tiene 4 pilares. El primero es acelerar el ritmo de ajuste fiscal. El segundo, reducir la tasa de inflación, manteniendo la independencia del Banco Central y con gran énfasis en esto último, tipo de cambio libre y flexible. Protección a los sectores más vulnerables y algo nunca visto en un acuerdo del Fondo Monetario, que es fomentar la igualdad de género. Bastante interesante. Parece que fue una imposición personal de Christine Lagarde. Es bastante curioso, porque esto ya no es economía, sino inmiscuirse en la política del país. Luego, disminuir la presión sobre la balanza de pagos, recomponer reservas y reducir la vulnerabilidad a los movimientos de capitales. Ahí faltó una S. No me como las S, pero ahí se ve que... Bueno. Y acá está el gráfico de cómo estábamos, y acá lo que uso son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Este es el superávit o déficit primario. Acá estamos superávit, acá estamos déficit. Esta es la historia argentina desde el 2008. La línea azul es Argentina. La línea Bordeaux son los países vecinos: Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile. Y la línea verde son las 5 economías más dinámicas de América Latina, que son Chile, Perú, Colombia, México y... ¿qué más me estoy olvidando? ¿Eh? No, de las grandes, son las 5 más grandes. Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, perdón, me estoy olvidando de Brasil. ¿Por qué les pongo estas comparaciones? Porque no es que lo que tiene que hacer la Argentina es un esfuerzo sobrehumano. Acá les muestro lo que hacen nuestros vecinos, que obviamente han tenido una trayectoria similar, pero la magnitud del desequilibrio fiscal argentino es mucho mayor. La línea azul, según el Fondo Monetario en abril, antes del acuerdo, iba a seguir esta trayectoria. Es decir, que el Fondo Monetario preveía que en el 2023 íbamos a tener un déficit primario de menos 1%. Esto era en abril. Llegó mayo, hicimos el acuerdo, y esta línea punteada muestra lo que acordamos con el fondo ahora. Lamentablemente el fondo no nos dio los últimos 3 años, o 2 años, perdón, del 22 al 23, pero básicamente ahora dice que en el 2021 vamos a tener un superávit de 0,5% del PBI. Esta es la aceleración del ajuste que plantea el acuerdo con el fondo. Pero incluso con ese acuerdo, que implica un ahorro de 25.000 millones de dólares más o menos entre 2019 y 2021, la realidad es que la Argentina va a necesitar 100.000 millones de dólares entre 2018 y 2021, de los cuales obviamente 50.000 vienen por parte del fondo. Y la realidad es que incluso con este acuerdo con el fondo y esta aceleración, el déficit total, porque este es un gráfico, el otro era el déficit primario, este es el déficit financiero que le llaman, o sea, es el déficit primario más el impacto de intereses, y acá los índices, los signos están invertidos, o sea que esto es déficit, a pesar de que está arriba de 0. Lo que les quiero puntualizar es que el déficit total todavía sigue muy alto en Argentina,
Y este es el tema que mucha gente menciona, que hablar de déficit primario en la Argentina no tiene mucho sentido. Lo que hay que hablar es de déficit total, porque no tenemos mercado de capitales y tenemos que refinanciar la deuda. O sea que desde el punto de vista puramente financiero, el déficit total es lo que cuenta, porque eso es lo que tenemos que pagar. Lo que cuenta desde el punto de vista del desequilibrio externo. ¿Cómo quedaríamos en 2021 con este acuerdo del fondo? Y esto de vuelta estoy usando las proyecciones propias del fondo de abril y la foto en 2021. Y miren cómo estamos. Primero, inflación. En el 2021, y el fondo no nos ha dado una nueva estimación de inflación, pero 15 contra 3. Ingresos fiscales, 33% del PBI contra 24%. Gasto público del PBI, 37 contra 27, 10% más. Argentina tiene 10, o va a tener, después de este ajuste con el fondo, 10% más de gasto público sobre el PBI que las 5 economías más grandes y más dinámicas de América Latina. En términos del déficit financiero, estamos mejor, porque estamos menos 1,7 contra menos 2,4. En el primario estamos igual, o sea que casi que lo que nos planteó el fondo es que quedáramos en el 2021 como estaban estos otros 5 países. Y en términos de deuda pública, la Argentina va a estar por encima. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Incluso después del acuerdo con el fondo y con la aceleración del ajuste fiscal, la Argentina tiene todavía, o va a tener todavía, un gasto público demasiado elevado. Gasto público no es fuente de crecimiento ni de riqueza, es un peso para la economía. Con lo cual, el acuerdo con el fondo sí es buena noticia porque implica que no vamos a tener una crisis pronto, pero no estamos resolviendo el problema de fondo de la Argentina. Bueno, para cerrar, quiero hablar un poco de este tema del upgrade, que la semana pasada se habló mucho y obviamente el gobierno quiso, digamos, celebrar, y creo que está bien que celebre la gente del equipo de Caputo y de la CNB que impulsaron la ley del mercado de capitales, que es la principal razón. Lo primero que hay que entender es qué es lo que significa, después qué va a ser el impacto. La tercera es, a partir de esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Se viene el tsunami de capitales en la Argentina, como parecían indicar muchas personas? ¿Y cuál es el impacto sobre la bolsa local? Esas son las 4 cosas que les quiero contar. Lo primero que les quiero aclarar es que esta compañía MSCI no es Morgan Stanley. El otro día le mandé a Carlos Pañi un mensaje, le digo: Carlos, seguís hablando de Morgan Stanley, no es Morgan Stanley. MSCI es una compañía que no tiene nada que ver con Morgan Stanley. Morgan Stanley es un banco de inversión. MSCI en algún momento fue parte, pero no es más, son totalmente independientes. Y es importante porque si no parecería que puede haber conflictos de intereses. La segunda cosa es que lo que hace MSCI es construir índices que los utiliza en la industria de asset management para evaluar el desempeño de los administradores de fondos. Y es un índice de acciones, no es un índice de deuda. O sea que quienes toman decisiones de financiar o no a la Argentina no les importa esto, no tiene nada que ver. El tipo que maneja un portafolio de deuda no es el tipo que maneja un portafolio de equity, son 2 cosas separadas. En tercer lugar, que un país sea o no parte de este índice no tiene nada que ver ni con la política monetaria, ni con la política fiscal, ni con el acuerdo con el Fondo Monetario, ni con el nivel de PBI per cápita. Ninguno de esos son los criterios centrales que se utilizan. Lo principal que tiene en cuenta MSCI
es lo que se llama investability. Investability, ¿qué significa? Que ese país tiene acciones que un inversor extranjero basado en New York, Londres, París, Frankfurt, donde sea, puede comprar y vender libremente en un mercado competitivo, transparente y bien regulado, donde no hay restricciones a los movimientos de capitales. Esa es la principal razón o principal criterio que utiliza MSCI. O sea que este upgrade de que se hizo tanta laraca está muy bien, es un paso importante, pero no resuelve, en el fondo no resuelve la cuestión de fondo central, porque además el problema de la Argentina es que hay 12 acciones que un inversor institucional puede comprar y vender en volumen, nada más que 12 acciones. O sea que no tenemos mucha oferta para satisfacer mayor demanda internacional y además no tenemos suficientes actores de peso en el mercado local, no hay inversores institucionales locales en tamaño. La otra cosa que les quiero mencionar es que MSCI no es el único índice de mercados emergentes que existe y que utilizan los inversores. Hay otros dos, uno es el S&P y el otro es el de FTSE. Ninguno de ellos incluye a la Argentina. FTSE ha dicho que va a evaluar si va a hacer el upgrade de la Argentina. Estos dos índices toman la misma postura que MSCI, es decir, hasta qué punto el país tiene acciones que pueden ser compradas y vendidas libremente en un mercado competitivo, etc. Market accessibility y investability. La otra cosa que les quiero mostrar es qué es lo que significa en términos reales la inclusión. Y hay una cosa muy importante, la inclusión de la Argentina en el índice de MSCI recién se implementa en mayo del año que viene. O sea que se hizo el anuncio, pero recién el año que viene vamos a entrar. Si hubiéramos entrado ahora, Argentina hubiera representado 0,4% del índice de MSCI. O sea que somos básicamente un error decimal. Un rounding error, como le dicen. Que es lo mismo que teníamos en 2007 antes de salir. En los 90 llegamos a tener en algún momento casi 5%. Fíjense ustedes, y les pongo China acá, porque China en el 97 estaba en 0,4%. Hoy es 30%. Y ahora que China está liberalizando su mercado de acciones, va a ser más todavía. Brasil es 7,5%, Rusia 3%. O sea que está muy bien, pero todavía somos furgón de cola. El impacto en la bolsa local, bueno, está todo teñido de otras cuestiones, porque estamos viviendo un momento de post-crisis cambiaria, pero si vamos a los estudios sobre qué pasó en otros países, lo que muestran esos estudios es que entre el anuncio y la implementación, los precios de las acciones suben bastante, casi 24%, pero una vez que se implementa caen 12%, o sea que pierden la mitad de la ganancia. O sea que es buena noticia, la gente de la bolsa va a estar contenta. Conclusión, a mi juicio vamos hacia un escenario menos favorable para la Argentina en el contexto internacional. Creo que los déficits fiscales de Estados Unidos van a poner más presión sobre las tasas. Creo que el pronóstico de tasas del 4% en el 2020 quizás es demasiado optimista, quizás lleguemos más rápido. El acuerdo con el fondo es un dato positivo, el upgrade también es un dato positivo, pero la realidad es que lo que necesitábamos, o lo que necesitamos en la Argentina, es un rating investment grade, que es lo que no se habla, que esto es lo que realmente cuenta, porque esto es lo que se aplica a la deuda. Pero es imposible que la Argentina consiga un investment grade con la situación fiscal que está enfrentando. Y lo último es que lo que demostró la crisis cambiaria de mayo es que el ajuste es inevitable. O lo hacen los políticos por las buenas,
o lo va a imponer la realidad de los mercados por las malas. Así que con esto termino, les agradezco mucho su atención, espero que les haya resultado útil.